Bienvenidos a La Palabra en este lunes, ya es 10 de febrero del año 2025. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión. De inmediato presentamos a nuestro invitado de esta noche, porque tenemos un diálogo, una plática, una conversación amplia por la talla del invitado que tenemos con tantos cargos que ha ocupado. Fue titular de Educación, fue gerente del SANA, diputado al Congreso Nacional, también al Parlamento Centroamericano, presidente del Partido Nacional y hoy precandidato a la presidencia de la República, Roberto Martínez Lozano. También fue designado presidencial, fue la primera vez, ¿verdad?, que tocó en ese gobierno, designado presidencial. Sí, correcto. Ahí comenzó esa figura. Ahí comenzó la figura. Estaba antes, pero se suspendió un poco cuando don Elvin fue uno de los vicepresidentes de Manuel Zelaya y después retomó otra vez esa figura. Pero la figura de los designados comenzó con Rafael Leonardo Callejas. Antes también habían designado, un poco antes, sí. Y usted fue designado presidencial. Correcto, uno de los designados presidenciales. Y ahora busca la presidencia de la República. Correcto, Raulito. Bueno, bienvenido a La Palabra. Usted ha tenido, y lo hemos anunciado, una vasta experiencia en la vida pública, política del país, ocupando cargos sumamente importantes. De todos esos cargos que usted ocupó, que usted se acuerde, que diga, este fue el que más me gustó. Bueno, mi profundo agradecimiento por la oportunidad de estas reflexiones. Mi saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Efectivamente, hemos traído una larga vida pública y tú has recordado algunos de los cargos que hemos tenido y realmente todos han sido extraordinarios. Nos han permitido servir. Cuando llegamos, por ejemplo, al SANA, en una tremenda crisis, con un verano de casi 120 días sin lluvia, nosotros llegamos al SANA y con fugas industriales que tenían de rodillas la posibilidad de agua potable en Tegucigalpa. Y nos tocó pues cerrar todo el servicio durante una Semana Santa entera. Corregimos las fugas y recuperamos una tremenda fugas que se estaban dando en el agua que se origina en el embalse de la Concepción. Eso me dio enormes satisfacciones, hay muchísimos recuerdos de aquel tremendo esfuerzo y eso me ganó de entrada la confianza con mucha gente en el SANA, con el sindicato, con los cuales mantuve una excelente amistad y es un momento que yo recuerdo mucho. Fíjese que uno de periodista siempre recuerda momentos épicos o algunas facetas de la carrera que nunca se olvidan. Yo recuerdo a Roberto Martínez Lozano como gerente del SANA, está en la represa Los Laureles, y a usted ver aquella sequía, una vez se le rodaron las lágrimas, ahí estaba, o sea, llegaron los periodistas porque había una visita técnica y usted se le rodaron las lágrimas al ver que ahí lo que había era lodo, pero lodo seco, ya estaba seco aquello, no había agua. Sí. Y había una tremenda lodo prácticamente, que con el tiempo y el verano interminable que tuvimos en aquel tiempo se había cuarteado y aparecían ahí lo que llamamos algo así como concha de cocodrilo. Sí, es cierto. Así parecía aquello espantoso y ciertamente pues Tegucigalpa estaba reclamando agua de calidad, agua potable, y no se la podíamos dar y total que tuvimos que hacer formidables esfuerzos. Yo digo que no era un premio ser gerente del SANA en ese momento con aquella sequía terrible, sí. Pero era un gran reto buscar de dónde sacar agua. Sí, y anduvimos por todos lados, investigamos por ejemplo las minas de San Juancito, ahí en los túneles que dejaron las minas, habían realmente esos túneles están completamente inundados, y habían cantidades impresionantes de agua, pero con un problema de tener demasiados metales pesados y las posibilidades del tratamiento no eran accesibles. Pero también probamos traer agua de todos lados y con cisternas y con todo. Nos colaboró la población y aprovechamos ese espacio de la Semana Santa, porque quitamos el sistema y Tegucigalpa en Semana Santa pues
suele ir a vacacionar, y no fue mucho el sufrimiento que provocamos, porque esas fugas nos estaban quitando bastante agua que después nos ayudó muchísimo. Construimos varias represas emergentes, la represa aquí de Jiniguare, que es una pequeña represa como una derivación hacia el embalse principal, la Concepción, y así también resolvimos con agua subterránea, perforamos varios pozos. En Tegucigalpa hay bastante posibilidad de agua subterránea. Con un poquito de tratamiento se resolvió bastante el problema. Y después usted fue secretario de Estado en el despacho de Educación, que también en ese momento había una convulsión con los maestros y por la cantidad y tanta demanda, cumplimiento al estatuto del docente, tantas peticiones que hacían. Sí. ¿Cómo vive ese momento usted? Problemas enormes, los maestros prácticamente en la calle, los 200 días estaban resultando puro cuento. Llegamos nosotros siendo ingenieros, nosotros no teníamos nada que ver con la pedagogía con la pedagogía, con esas cosas de dar clases, nada. Pero el presidente Maduro, que me confió esa responsabilidad, quizás detectó en nosotros alguna capacidad, quizás sea exagerado decir más de diálogo, es lo que buscaba. Sí, tiene más destreza política, entonces ocupamos a alguien que hable con los maestros, porque estaba convulsionado el gremio. Justamente eso ocurrió, un magisterio totalmente enfrentado con el gobierno, y el mismo día que yo llego, una gran huelga, y todo frente al edificio y pidiendo pagos atrasados, cumplimiento del estatuto, y yo... Era un desastre lo que había entonces. Sí, y yo pues me la jugué, y el primer día de la primera huelga me fui a meter donde ellos y les pedí que me dieran un espacio para platicar y para que yo le hablara a toda aquella asamblea. Y comenzamos a platicar. Primero se resistieron, y al final, de mis mejores amigos, todavía yo conservo y puedo dar nombres de gente prominente, Nelson Cáliz, por ejemplo, extraordinario amigo Ángel Martínez, Casaña, que ahora es diputado, todos fueron mis amigos. O sea que usted logró aquello que estaba confrontado llevarlo a la mesa del diálogo. Diálogo, y superamos los problemas. Dieron enormes concesiones. Ellos me ayudaron bastante a hacer un gobierno educativo realmente de calidad. Y hay evidencia de todo lo que nosotros hicimos en el plan becas, en la modernización, en la construcción de nueva infraestructura. Realmente ahí están las demostraciones irrebatibles de todo lo que hicimos juntos. No yo, un equipo que logramos conformar. Yo me jacto, por ejemplo, de la infotecnología que tuvimos ahí. Desde aquel tiempo comenzamos a hablar nosotros de temas como la inteligencia artificial. Una importante empresa pública de México que se encargaba de producir textos educativos nos ayudó muchísimo, convencí al presidente Maduro de ir a ver al presidente Fox de aquel tiempo, y nos apoyó bastante. Entonces, logramos la impresión de miles de textos de matemáticas, de español, y porque era una meta levantar los niveles que estaban bien bajos. Son cargos que obviamente la gente puede decir es cargo de... Es que aquí se le dice ministro, pero es secretario de Estado. Después usted llegó a la gerencia ya en el 2010, 2012, de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. ¿Ha visto algún cambio? Ese fantasma del racionamiento, ¿cómo lo mira usted? Esos apagones que a veces son... que nadie quiere eso, pero que a veces se dan. Tú sabes lo que ocurrió antes de que Pepe llegara a la presidencia, cómo estaba el país convulsionado, sin amigos internacionales, prácticamente en momentos muy difíciles. Todo el gobierno tenía problemas, y especialmente en la ENE. Nosotros de comienzo vimos que ni siquiera teníamos para pagar las planillas de los empleados públicos. Y de paso... ¿Ahí en la ENE? En la ENE. Y también, como agravante,
La Secretaría de Finanzas estaba como cobrándonos algo así como 5 millones de lempiras, como consecuencia, decían, de utilidades que habíamos nosotros tenido como operaciones de LD. Y nosotros dijimos, ¿cuáles operaciones? Aquí hay pérdida, no hay manera. Y creo que me equivoco con la cifra 5, fue bastante más. Y le dije, sentémonos, hay que revisar los estados financieros, porque aquí lo que hay son pérdidas. Y totalmente que lo revisamos y al final no nos tocó pagar impuestos, porque la ANET también paga impuestos como consecuencia de sus operaciones. Total dificultades las enfrentamos y el presidente Lobo nos dijo, pues aquí nadie viene a llorar, nadie viene con los ojos en el pasado, los problemas están, ya los conocíamos, para adelante. Y así fue como nosotros, que apenas estuvimos 24 meses en ENE, y primero, desde el cajón no se hacía nada importante en función a represas grandes en Honduras. No es posible, y le pusimos el ojo a los proyectos Patuca, 3 proyectos ahí. Y nos aproximamos con los chinos continentales. ¿Quién comenzó ese proyecto de Patuca? Que hoy ya llegaron a la tercera etapa, Patuca 3. Y nosotros comenzamos el proyecto Patuca, fuimos una delegación de ministros a China continental a buscar apoyo, porque encontramos realmente los estudios hechos por Taiwán, una firma que llevaba la Taiwan Power. Y sobre esos estudios nosotros fuimos a China continental, pero antes de ir a China continental fuimos prácticamente a buscar un puente que nos sirviera con China. Y ahí estaba en el Banco Mundial los Luis Cosenza, y estaban talentosos amigos que ya habían estado en el gobierno de Honduras, y ellos nos aproximaron, nos hicimos amigos del BID, del Banco Mundial, y a través de ellos prácticamente conseguimos algo así como un permiso indirecto de los Estados Unidos a fin de que los Estados Unidos comprendieran la necesidad de hacer relaciones comerciales también con China continental. Pero desde aquel momento nosotros detectamos que para tener relaciones comerciales con los continentales, con los chinos continentales, no era necesario pelearse con los taiwaneses, ni tener malas relaciones con Taiwán. Y logramos que los estudios de Patuca... Se puede con ambos, con Taiwán y con China popular. Nosotros lo hicimos, Patuca es así, con los estudios realizados por una firma de Taiwán, la Taiwan Power, hizo los estudios, y otra firma de China continental, Sinohydro, hicimos la construcción. O por lo menos iniciamos la construcción cuando nosotros estuvimos en la ANE. Eso es en función con los chinos. Pero también con los continentales hicimos unas investigaciones muy fuertes en función a las potencialidades energéticas del país, en el campo eólico, en el campo solar y en el campo de gas natural licuado. Y hoy que tenemos esa relación como país con la República Popular China, ¿cómo lo mira usted? No se está manejando bien. ¿Por qué? Sin el ánimo de molestar a nadie, por lo que te decía, para tener relaciones comerciales con cualquier país del mundo, no es necesario apartar las relaciones comerciales que ahora se tienen. ¿Qué consecuencias estamos pagando? Primero, específicamente con Estados Unidos, apartarse con Estados Unidos. No, en este caso apartarse con Taiwán. Es decir, porque vienen los chinos continentales y para afuera Taiwán. Prácticamente, no había necesidad de dejar a un lado a Taiwán. Sacar a Taiwán, un amigo histórico, un colaborador de primera, y de un momento a otro sacarlo, pues eso es una barbaridad, y estamos pagando las consecuencias. Yo leía por ahí que 250 empresas dedicadas a la industria de camarón han cerrado operaciones en el sur de la República. Y que eso hace que después de tener producciones aproximadamente de 26 millones de libras de camarón, ahora solo estemos produciendo apenas 8 millones de libras de camarón. O sea, con un desempleo terrible, eso es lo peor. Sí se podía abrir un espacio de relaciones con la República Popular China, pero sin dejar a un lado a Taiwán, porque ya había sido amigo desde hace mucho tiempo. Eso es lo que estamos diciendo. Que se pudo haber continuado trabajando como lo hicimos nosotros.
Yo te dije que yo fui el impulsor principal, bueno, junto con la mesa del presidente Lobo, de las relaciones comerciales que tuvimos con los chinos continentales. Y toda esta investigación que hicimos en energía eólica, en solar y esencialmente en las investigaciones del subsuelo para determinar la presencia de gas natural licuado. Honduras es realmente un país con tremenda potencialidad en gas natural licuado, de acuerdo con las investigaciones que hicimos con empresas chinas que cooperaron con eso en Honduras. Y si tenemos esa potencialidad, ¿qué estamos haciendo para aprovecharla? Hay que revisar una serie de concesiones que se han dado, que no prosperan para nada, y que sirven solo para tenerlas acaparadas y hacer con ellos unos negocios que no le han significado ningún beneficio importante al país. Eso tiene que ser rigurosamente revisado, caiga quien caiga, como decían alguien en el pasado, para que esas concesiones sean realmente desestimadas y aprovechadas por otros caminos para los intereses de Honduras. Bueno, estamos hablando en esta primera parte de su trabajo, de su desempeño en algunas instituciones públicas en las que él ha sido el gerente, pero también ahora busca ser presidente de la República. Nos vamos a una breve pausa, ya regresamos con esas aspiraciones. No nos cambien. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra. Estamos hablando con Roberto Martínez Lozano. En el mundo político usted lo conocen como Roma, desde hace ya varios años. Sí, ya hace bastante tiempo. Usted hoy busca ganar las elecciones internas del Partido Nacional, pero hablemos un poquito antes. ¿Qué pasó con el economista Carlos Urbizo? Bueno, pues don Carlos Urbizo, un buen amigo, un extraordinario ciudadano de nuestro país, pero infortunadamente hubieron algunas decisiones que no compartimos y de ahí pues nace la posibilidad de que yo esté O sea, no compartían posiciones con él. En algunas cosas que fueron las finales no compartimos y ya se conoce bastante de eso. Él hizo una carta pública expresando las razones por las cuales se retiraba de las elecciones primarias del partido. Quizás valga la pena conocer antes que nosotros, en virtud de tener un partido con muchísimo militante que no quiere saber nada de nuestro partido, que no quiere ir a votar, que está bastante resentido, visualizamos la necesidad de construir un nuevo movimiento político para provocar una generación diferente de políticos diferentes a los actuales, a los que defienden alguna tradición en el partido. Y esos jóvenes construyeron un movimiento en apenas 4 meses y yo era el asesor de ellos y decidieron, después de investigar a alguna gente, darle a un dirigente del Valle de Sula la posibilidad de hacer representación presidencial del movimiento. Y fue así como concluyeron en el doctor Carlos Urbizo. O sea, que usted reconoce que en este instante hay muchos nacionalistas a quienes hay que convencer que deben regresar a votar por una urna nacionalista porque están, no sé, resentidos Sí, o no, qué sé yo. Están indiferentes. ¿Por qué? ¿Por qué será que están así de esa manera? Sí, ya llegamos un poquito ahí. Te quiero contar antes, Raulito, que al decidir la candidatura presidencial fuimos pues a toda Honduras a formar el movimiento, a construir candidaturas a alcalde, a cumplir los requisitos mínimos de fórmulas de diputados y al tener los requisitos mínimos, pues después de un tremendo esfuerzo de todo el mundo, sale Urbizo diciendo que iba a renunciar porque él estaba en la voluntad de una candidatura independiente con vistas a las elecciones generales. Entonces nosotros no compartimos la idea de salirnos del partido y optar por opciones independientes. Yo creo ¿Será porque él sintió que no tenía opciones de triunfo internamente? Él acepta eso de alguna manera
en su carta, que por razones económicas, razones de que los empresarios no le ayudaron en lo económico y razones de que no veía en los dirigentes que controlaban el partido anuencia para hacer elecciones internas y primarias correctas. Por ahí se origina el malestar y decide renunciar. Ok, yo creo que es su derecho, pero no era consecuente con lo que nosotros pensábamos. Ya contamos aquí todo lo que yo he sido en el partido, eso y muchísimas más cosas. ¿Quién me iba a creer que yo soy independiente? Si todo en Honduras sabe que yo he militado en el partido, que yo no puedo decir que soy independiente, porque realmente soy parte de un partido desde hace mucho tiempo que se llama Partido Nacional de Honduras. Pues así es como se produce la vacante y se renuncia ante el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional decide rechazar la renuncia porque no iba presentada de manera correcta. Las renuncias, dice el CNE, son incondicionales y él presentó su renuncia condicionada a que determinada persona lo sustituyera. Y justamente él decide que Roberto Ramón Castillo sea quien lo sustituya, que también es un buen amigo y es una figura connotada del Partido Nacional de Honduras. Pero nosotros convocamos a la asamblea y la asamblea del movimiento viene a Tegucigalpa desde todos los departamentos y dice que yo tengo que asumir la presidencia porque a mí es que me conoce, porque yo es el que le he dado la palabra de llegar hasta el final. Y ahí me tiran esta responsabilidad enorme que no fue fácil aceptar, porque realmente no era así como tan cuerdo, me decían muchos amigos, incluso mis parientes, que era una locura, pensar que en 45 días yo podía hacer algo. Pero la verdad es que en principio se hace para que no quede abandonada toda una posibilidad de dirigentes de primera línea en los niveles de corporaciones municipales y de diputados. Usted se me adelantó, fíjese, porque... Perdón. Sí, disculpe. 45 días. ¿Qué se puede hacer en 45 días? Tomando en cuenta que, por ejemplo, Papi a la Orden ya tiene bastante tiempo de andar en campaña. Sí. La misma ex primera dama de la Nación, Ana García de Hernández, 45 días. ¿Qué posibilidades existen de ganar una interna o primaria? Mire, los objetivos ya se están cumpliendo. Primero, no dejar que se desplomara el movimiento de manera completa y hombres como Erasmo Portillo, por ejemplo, que tiene grandes posibilidades de ganar la corporación de Tegucigalpa. Hombres como Melvin Ferraro en San Pedro Sula. Y te puedo dar ejemplos de muchísimos municipios en donde nosotros tenemos candidatos de lujo, dignos representantes de una juventud valiosísima que marcan una regeneración democrática en el partido. Entonces, primer objetivo, salvar eso. Eso ya se salvó, porque fuimos inscritos, pronto vamos a estar en elecciones. Y también que me permite a mí, aunque, bueno, sí. La victoria en elecciones no es ir a una elección y ganar de cualquier manera. Es ir a una elección y sostener el principio de la palabra comprometida, la lealtad con los amigos, y esa es también ganancia. Y nosotros estamos yendo con varios mensajes importantísimos. Primero, la unidad del partido. No importa los resultados, lo importante es tener una tribuna donde nosotros podamos aconsejar reiteradamente la conveniencia de unir a todos los nacionalistas, porque el partido dividido no nos va a servir para ganar elecciones, y andar medio tapando los aspectos de la división como lo hemos hecho en el pasado no conviene. ¿Sus votos dónde están? A donde vaya, tenemos amigos, porque nosotros no partimos de cero. La dirigencia que tuvimos hace bastantes años cuando comenzamos, nosotros comenzamos y jugamos la aspiración presidencial hace bastante tiempo, y de esa lucha nació César Castellanos, alcalde. Mauricio Oliva era nuestro candidato alcalde en Choluteca, Gladys Aurora, Juan Orlando Hernández, Ricardo Peña en Otepeque, Ángel Paz, Gillian Guifarro, una cipotada que nosotros Gillian Guifarro de Olancho. Sí. ¿Qué se hizo Gillian Guifarro? Ahí está la amiga, hace una semana estuvimos con ella, fui a saludarla y ahí está muy bien. Mire, Gillian. Solo porque es que él menciona, para que se den cuenta que en política
hay que pelearse. Gillian Guifarro era diputada nacionalista y Gilberto Guifarro era diputado liberal en el mismo Congreso, ¿se acuerda? Sí. Sí, es para qué pelearse en política. Y has tocado un punto que también yo lo manejo, porque yo trato de convencer sobre los aspectos relacionados con la unidad del partido, porque la unidad quien más la ocupa es el país. Pero si nosotros no demostramos que podemos unir nuestra propia casa, nos descalificamos para unir posteriormente el país cuando gobernamos. Y esa es la parte que yo te quiero decir. Honduras necesita más diálogo fraterno, más conversación amistosa. Estas divisiones son realmente de características inútiles, no le ayudan a nadie, nos hacen daño a todos. El país tiene que conversar más, gobierne quien gobierne. Yo te lo digo, si yo llego a ser presidente de Honduras, primer día llamo a la confraternidad de los nacionalistas. Y primer día, después de preparar en el esquema de una campaña general, yo propondría un gran pacto patriótico de transformación nacional. Cabeza, corazón, coraje. Cabeza porque el presidente que se las crea de que es Dios, que lo sabe todo, esos yoísmos y esos personalismos y esos independentismos no sirven para nada. El buen presidente es aquel que tiene la capacidad de escoger a los más talentosos de un país y construir con ellos ideas acerca de qué queremos para Honduras, de qué es Honduras y qué podemos hacer por Honduras como pueblo, como nación y como Estado. Y después buscar a los verdadero corazón para que se comprometan con ese gran pacto y después buscar a los de coraje para que con la más extraordinaria valentía asumamos el compromiso de ejecutar lo que hemos construido juntos. Ese es el país que ocupamos. Eso es si usted sale electo primero en las primarias, valga el juego de palabras, primarias y después en las generales. Según dado caso, se da lo contrario, usted está dispuesto a unirse. A convencer sobre la necesidad de este camino, a convencer desde la tribuna que toque, a que los hondureños no podemos seguir peleándonos, que no podemos seguir matándonos a garrotazos. A mí me da tristeza regresar a lo que fuimos en algún tiempo, el machete de los campesinos que se usaba no para producir alimentos, sino que para producir heridas que llevaban desgracias irreparables a nuestra familia. Ese es el machete que no puede regresar de esa manera. Ese es el machete que se va a tener que usar siempre para producir alimentos, para ayudarles a la familia a superar sus necesidades. Pero cuando vemos tanta confrontación, porque hay que regresar al campo. Si queremos producir más alimentos, hay que regresar otra vez al campo. Pero el campo tiene que estar en paz. Esa trilogía, gobierno, empresarios y trabajadores, tiene que respetarse en el campo. No puede seguir por los caminos actuales. Hoy hay un tremendo problema allá en el Bajo del Aguar, heridos, muertos. El país no ocupe eso. Un presidente de talento tiene que sacarnos de ese camino. No podemos seguir así. ¿Quién es el presidente de talento que nos puede sacar de ahí? Yo me estoy pintando como eso. Pero también si Dios no quiere que las urnas nos favorezcan con la mayoría de los votos hondureños, yo estoy dispuesto a colaborar, a aconsejar insistentemente para que encontremos la figura que entienda de una vez y para siempre que los hondureños somos hermanos, súbditos de una misma nación. O sea, si usted no ganase, pero lo llama a quien gane para que lo aconseje de cómo mejorar la condición, usted decía no estarse peleando, ¿usted está dispuesto a hacerlo? Sí, y nosotros siempre lo aconsejamos en lo interno del partido. Bueno, estamos tratando de que nos ubiquen como los mejor calificados para unir al partido. Porque la verdad es que si no estamos calificados para unir al partido, nos descalificamos automáticamente para unir al país. ¿Qué personajes más acuerpan esta precandidatura suya, que sean conocidas, caras nuevas y que puedan atraer ese voto duro dentro del Partido Nacional? Áfrico Madrid, Óscar Escalante, Julio César Cabrera, Óscar Nájera, y te puedo dar en todo el país
evidencias irrebatibles. Venimos de Choluteca, ahora nos encontramos con Juan Ramón Aguilar, con Edwin, con Amador, con Adrián Funes, con Juan Carlos Díaz, por ejemplo, que son figuras viejas que se encuentran con gente nueva. Yo escuché a Adrián Funes, que es nuestro candidato a alcalde en Choluteca, decir, hace mucho tiempo Roberto Martínez vino aquí a Choluteca y nos trajo un pócima de semillas, y de esas semillas nacimos nosotros. Y todavía esas semillas producen retoños, y nos enseñó a sus hijos. Y nos enseñó toda la juventud que está alrededor de esta gran idea, de jóvenes valiosísimos. Yo estoy realmente bien contento porque me parece que estamos provocando una segunda revolución democrática en lo interno del partido. La primera fue esa que te cuento, cuando sacamos a César Castellano, que nosotros luchamos como pocos, fuimos los primeros abanderados del voto domiciliario y que acercaba el voto al elector, de la papeleta separada, de la fotografía en el voto, del voto selectivo, que ahora lo quieren trastocar con un voto en línea. Eso no es voto selectivo. ¿Qué piensa usted a propósito de eso? Porque todavía estoy escuchando decir una sola línea. Si son 20 diputados en cortejo, una sola línea por los 20. Si son aquí 23, una sola línea. ¿Qué piensa usted de eso? Eso tiene que corregirse. Es legal, pero es ingratamente excluyente. Porque los que tienen posibilidades y muchos recursos barren con todo. Y eso no es justo, eso va contra el principio constitucional que manda la integración, que significa la participación de todos los ciudadanos en la vida democrática del país. La integración en una elección interna o primaria es clave, porque tú no puedes excluir gente que te puede ayudar. Si vos vas solo con tus propios adeptos, como nos pasa, yo te contaré interioridades, estamos luchando para que inscriban nuestra planilla en el Progreso. Una joven talentosísima, abogada follada en esos temas de las luchas para alcalde del Progreso. ¿No la quieren inscribir o qué pasa? Follada en esas luchas de los abogados. Estamos peleando para que la inscriban. Un error, no se mandó al CNE, el comité certifica. ¿Y se puede o ya se cerró el espacio? Legalmente estamos haciendo la batalla. Nosotros tenemos una acción judicial para que se corrija eso, porque si yo estuviese así tan elevado en las encuestas, que 30 días, 15 que van, es muy difícil hacerlo. Pero si yo estuviese así en el cielo de las encuestas, como se cree en otros, yo sería el más interesado en no excluir a nadie, porque esos votos me pueden hacer falta para la general. Una cosa que aprendimos con Calleja fue, quien gana de manera incorrecta una elección interna, pierde de manera correcta la elección general. Y esas son las cosas que no se pueden. Es una inconsistencia terrible. ¿Quién no quiere inscribir a esta joven ahí en el Progreso? ¿Ese mensaje para quién va? Eso de que no la quieren inscribir porque esos votos le pueden hacer falta al final. Ha pasado por el CNE, no está inscrita. El CNE resolvió que no estaba. Y la de Olanchito. Nosotros vamos el próximo fin de semana para una gira al departamento de Lloro. Y yo, que soy de allá, me da realmente pena no poder todavía haber resuelto el problema de no tener inscrita nuestra candidata a alcalde en Olanchito y en Progreso, ciudades claves. ¿Cómo las vamos a dejar apartadas de esta fiesta democrática de los nacionalistas? Podemos ir como vamos a ir a luchar por los diputados y por la figura presidencial, pero no es conveniente para los intereses del partido dejar un solo voto por fuera. Además, el comparativo de las elecciones del Partido Nacional con las que saquen otros partidos va a ser muy determinante. Ya desde ahí se van a establecer las comparaciones. Nosotros no podemos sacar menos votos que los que saque el Partido Liberal. O sea, la cantidad de votos, a pesar de que a algunos no les gusta quedar ahí inscritos en el padrón electoral, porque algunos dicen que también eso debería desaparecer, porque ya la gente a veces no va porque dice que ahí quedó ya marcado. Pero usted dice que el Partido Nacional no puede sacar menos votos que el Partido Liberal. No debería sacar. ¿En la primaria? Sí, no debería sacar, porque es el partido realmente
más fuerte demostrado en las urnas. El partido sacó 1.264.240 votos. La estadística del partido en las diferentes elecciones que han sido 10 o 11 es la mejor de todas. Y nosotros podemos hacer lo que técnicamente se llama una regresión lineal, que es la predicción del voto para 2025. Vemos que tenemos la mejor regresión lineal. Nosotros apuntamos a sacar mínimo 1.500.000 votos con nuestra propia estadística. Si nuestra estadística no se cae, si hacemos lo correcto, esos serían los votos mínimos que saquemos, aunque hay que hacer un tremendo esfuerzo para mejorar nuestra estadística. Ya le voy a consultar sobre ese tema porque sin duda alguna está interesante lo que se está diciendo. En la última elección, ¿cuántos votos sacó el Partido Nacional? Pero será después de estos importantes mensajes. Ya volvemos, no nos cambie. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra. Estamos hablando con Roberto Martínez Lozano. El Partido Nacional en la última elección, usted lo decía aquí el dato, sacó en la general de 2021 1.264.000 y fracción de votos. ¿Los tiene hoy o no? Yo creo que mucho voto no se acercó a la urna en la elección pasada. Pudimos haber sacado más. Y el voto independiente también no se acercó al partido. Nosotros, en un grupo muy selecto de consejeros, le dijimos al candidato sobre la necesidad de diferenciarse de lo que significaba el gobierno. No porque que si queríamos criticar al gobierno, ni tampoco porque queríamos decir que el gobierno estaba haciendo cosas como las que se pintaban. Pero el candidato tenía que ser diferente, uno tiene que tener su propia personalidad, su propia independencia. Se veía más al presidente salir a la palestra pública que nuestro propio candidato. Nosotros nos ahuyentamos del manejo de la pandemia, por ejemplo. Y un candidato, en la desgracia que tuvimos, no puede volverse indiferente, no puede esconderse, no puede enterrar la cabeza como en la virtud. Tuvo que haber salido nuestro candidato a los barrios, a las aldeas, a los caseríos, a vacunar, a buscar vacunas por todos lados. ¿Y si le daba miedo a la pandemia? Ese era un problema. El manejo de la pandemia afectó bastante las posibilidades del Partido Nacional. Y hoy, completamente. Hoy, ¿dónde cree que va a estar la principal disputa de ganar la candidatura del Partido Nacional el 9 de marzo? ¿Entre quiénes se la van a disputar? En política, como decía aquel entrenador amigo, nunca se sabe. El Tucles, extinto director técnico de fútbol. Sí, así es. Nunca se sabe esto y de un día para otro pueden cambiar las cosas. Sobran en el mundo ejemplos en donde los que se creía que iban a ganar se quedan con los vinos comprados. Yo te digo, nosotros hemos sido los últimos en llegar a esta fiesta democrática de los nacionalistas, pero estamos luchando insistentemente de día y de noche, a veces durmiendo en el propio carro, para ser los primeros en llegar al corazón de los nacionalistas, porque el partido realmente está dolido, triste, caído en la derrota. Y nosotros salimos, por darte un ejemplo, antier salimos del foro que estuvimos en San Pedro Sula, en la Universidad de San Pedro Sula, bien de noche, y amanecimos en un tremendo desayuno de trabajo en San Pedro Sula con Melvin Ferraro y con los diputados y con los alcaldes. Después fuimos a Omoa, a Masca, y después a Puerto Cortés y a Villanueva, y después a Taula B, y a las 10:30 nosotros estábamos pasando por el desvío del corredor seco rumbo a Choluteca para llegar a Choluteca a la 1:30 de la mañana. Y el siguiente día amanecer en un desayuno y después en una concentración y después venirnos y llegar a la noche. Es un tremendo esfuerzo, a veces durmiendo, como te digo, hasta en el carro. Estamos haciendo todo por tocar el corazón de los nacionalistas. El voto duro está
molesto, está apartado, está incómodo, ese voto está esperando una nueva voz que lo aliente. El voto duro está incómodo, el voto nacionalista. Está voto duro está bastante incómodo porque siente que no se le ha atendido suficientemente en las últimas campañas y porque el voto duro es tradicionalmente un voto experimentado, gente de experiencia, gente de vieja guardia que ha visto cómo sus posibilidades se ven atropelladas, los arrinconan, los tratan, me dijeron allá unos quizás exagerando, nos tratan como la suela de mis zapatos y eso es lo que ha resentido mucho a esta gente de voto duro. Entonces nos ubican quizás a nosotros como un hombre también amistoso con toda la gente del partido, porque nosotros creemos firmemente que para ganar una elección se necesita gente de experiencia, igual para gobernar, pero que también una regeneración democrática, la oxigenación del partido con caras nuevas es vitalmente importante y es una necesidad de todo partido. Partido que no invierta en juventud, no tiene presente para ganar ni futuro con que soñar en elecciones victoriosas. Y eso es lo que también estamos comprendiendo todos. Es la suma de todo, sin apartar a nadie. Las mujeres, la vieja guardia, la juventud, todos integrados. El que aparte a una sola nacionalista pierde la posibilidad de que ese nacionalista lo acompañe en las elecciones. Entonces que ningún precandidato del Partido Nacional mire de menos a ningún movimiento. Así es, a nadie, ni a ningún movimiento, ni a ningún militante, si todos somos parte de un mismo partido y todos estamos en la lucha y en la campaña. Porque no es eso lo que uno promete, aquí tú dices la palabra, los políticos tienen que ser gente de palabra. El político que no sea de palabra, que diga una cosa hoy y haga otra mañana, es un mentiroso. Comete un delito que se llama estafa. Y hay muchos políticos que no tienen palabra. Muchos que no la tienen, pero más triste que eso, la población casi entera, sobre todo de población joven, cree que los políticos son mentirosos. Y eso es triste, es infortunado, porque la política como ciencia y como arte es la ciencia que mueve y orienta el desarrollo de una sociedad. ¿Y por quién se van a inclinar los nuevos votantes si son jóvenes? Y usted mismo dice que la mayoría de jóvenes no creen en los políticos o piensan que son mentirosos. Pero hay que tratar de corregir eso. Eso tiene que ser revertido. Y hay varias acciones que tenemos que hacer. Todos los partidos están obligados a tener escuela de políticos, porque la principal necesidad de una sociedad democrática es la producción académica de políticos de calidad. Hay que recuperar credibilidad, hay que recuperar palabra, y en todos los partidos políticos hay gente que nos ubican como mentirosos, y eso no es cierto. Nixon lo definía muy bien cuando diferenciaba un buen administrador de un buen político. Decía, un buen administrador es una persona que sabe hacer bien las cosas, pero un buen político es una persona que sabe cuáles son las cosas que tienen que hacerse. Esa es la gran diferencia. Por eso estamos obligados a tener buenos políticos, porque solo desde la política se puede hacer una colaboración efectiva en beneficio de nuestros pueblos y de nuestro país entero. Pero ¿cómo recuperar a corto plazo esa credibilidad que de una u otra manera han perdido los políticos? Vamos haciéndolo poco a poco. Yo te puedo dar demostraciones de una juventud que está con nosotros, es valiosa. Porque, es decir, yo entro aquí por estas circunstancias que platicamos antes, pero yo tuve la oportunidad de ser candidato antes. Yo recuerdo cuando estábamos justamente hablando del proyecto Patuca, Pepe Lobo con Juan Orlando al frente me dijo: vos tenés que ser el candidato del Partido Nacional, te vamos a apoyar. Yo dije, no, Pepe, no estoy pensando en esto. Yo he tenido sobradas ofertas y posibilidades de ser una segunda vez candidato del partido desde que éramos jóvenes. Pero también yo no puedo desconocer que a mí me atacaron fuertemente y prácticamente destruyeron lo más productivo de una vida de un político por
infamia, es decir, eso de andar persiguiendo inocentes o usar la justicia para atacar gente inocente, eso también hay que corregirlo. ¿Usted se sintió en su momento un perseguido? Claro que sí, es decir, evidentemente perseguido, porque a mí me atacan de algo absurdo y costó años. Y te puedo decir de qué, la muerte de Berta Cáceres, el contrato con Berta Cáceres. Y yo le dije, ¿qué tengo yo que ver con eso? ¿Y qué? Don, ¿cuál Panamá? ¿Y cuál? Que los precios de los contratos de energía, eso no se decide en el ENE, se decide en el recurso. Hay una Comisión Nacional de Energía que decide los precios de un contrato, no es el ENE. El gerente no aprueba contratos, es una junta directiva. Y ese contrato en específico no se hizo porque fracasó por la muerte de doña Berta. ¿Y cómo quedó usted en medio de toda esa situación? Bueno, después tuve que demostrar, mis abogados demostraron que era una tremenda injusticia, pero mientras eso pasaba, yo dije, no puedo hacer política. ¿Y quién estaba detrás de todo eso, que lo estaban involucrando? Bueno, hay sospechas, pero no te quiero hablar públicamente de esto. Después me las cuento entonces. Después en privado. Pero superamos todo eso, pero eso te afecta. Es decir, cuando yo salí del ENE dije, bueno, regreso a mi profesión libre de ingeniero civil, voy al colegio, me actualizo, pero después los ataques y esas cosas, ¿y quién va a trabajar con gente corrupta? Y después que no te puedes salir del país, y después que los bancos te atrasan todo, y después que no podés hacer campaña política, porque yo dije, mientras esté atacado, no puede nadie sacar la cara en política. Yo, felizmente, yo doy la cara y voy y me enfrento, y muchos me decían, no, que hay que salir. No, ¿por qué? Yo tengo que dar la cara en esto. Y yo me puedo parar frente a cualquier tribuna, en la tribuna del partido, en las tribunas ajenas, puedo ir a cualquier debate con cualesquiera y yo no me siento vergüenza para mis amigos, ni vergüenza para mi familia, extrañó ni vergüenza para nadie. Específicamente que en el reciente debate que usted estuvo, no estuvo pape a la orden, ni tampoco participará en el que se realizará en este mes y que es iniciativa del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Miren, en el debate que tuvimos en San Pedro Sula, sí, ciertamente no vi a Papi, yo no sé las razones que tuvo él para no ir. Pero ya es público de que no va a asistir al que es liderado por el COEP. Bueno, que es triste porque todos deben ver la oferta que tiene el partido de un supuesto ganador. ¿O será porque siente que no hay necesidad y que ya ganó las primarias? Si fuese esa la razón, cometería un gravísimo error, porque en estas cosas de la política nadie puede cocinar la liebre sin antes haberla cazado, y esta liebre todavía anda libre por el campo, y el que tenga más pegue con la unidad del partido, el que presente a los nacionalistas una verdadera oferta electoral, y en esas cosas yo te hablo de la unidad, pero hay otra cosa muy importante, la escogencia de nuestros candidatos en la elección primaria. Esa es la clave. No podemos equivocarnos. Eso es vitalmente importante. Decidir lo mejor de nuestros candidatos en las elecciones primarias para ir con esos candidatos y con unidad y con una propuesta patriótica. Llegamos ya al final. Llegamos al final. Le cedo un minuto para que usted se refiera ante el pueblo hondureño sobre algo que no le haya preguntado en esta noche. Un minuto exactamente. Bueno, yo le digo otra vez a los nacionalistas, a los independientes, a los indecisos, nosotros representamos un nuevo espacio en el partido, un espacio diferente, gente que está realmente en el compromiso de construir una nueva generación de dirigentes en nuestro querido partido. Vengan, ayúdennos, no les vamos a fallar, cada voto de ustedes será algo así como un latido de una nueva esperanza, tratando de levantar primero a nuestro partido para que juntos levantemos después a nuestro querido país. Y cerramos siempre con 5 frases o preguntas. En este caso le voy a mencionar 5 personajes del Partido Nacional y usted me lo resume con una sola palabra. Y comenzamos de inmediato. Extinto expresidente Rafael Leonardo Callejas. Nobleza de corazón. Expresidente Ricardo Maduro Yoes. Extraordinario figura pública. Expresidente Juan Orlando Hernández. Un buen amigo. Mi primer
primer diputado nuestro en las planillas del EMPIR en su primera diputación. Actual también precandidato a la presidencia, Narri Afura, más conocido como Papi a la Orden. Extraordinariamente popular y un buen amigo. Y el ingeniero y también precandidato Roberto Martínez Lozano, más conocido como Roma. Un buen amigo de todo el partido y un gran conciliador. Muchas gracias. Roberto Martínez Lozano, actual precandidato a la presidencia por el Partido Nacional de Honduras. Hemos conversado aquí en La Palabra. A continuación se viene LTV Noticias Estelares. Buenas noches, siga con nosotros.